Gracias, Padre, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Padre. Te amo, Señor. Gracias por tu presencia, Padre, en nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por tu gloria en nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendiciones, querida iglesia. Buenas noches. Gracias, sean todos bienvenidos a este lugar. De verdad que es muy importante su visita en este lugar. Es muy importante su presencia en este lugar. Su presencia honra a Dios y honra a nuestros padres espirituales en este lugar. Amén. Y por eso tenemos un hombre que valora a cada persona que esté en este lugar. Ese hombre de Dios valora su tiempo. Amén. Le damos gracias a Dios porque usted ha llegado a este lugar. Les pido en el nombre del Señor que oren por mí como mi papá nos ha enseñado. Mire, no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Necesitamos su gracia. Amén. Y somos un solo cuerpo. Simplemente somos un instrumento en las manos de Dios. Amén. Y necesitamos la gracia de Dios. Les pido en el nombre del Señor que ore por mí. Lo necesito. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo las oraciones de mis hermanos. Yo recibo las oraciones de mis hermanos. Yo recibo, Señor. Yo recibo, yo conecto mi espíritu con mis hermanos, Señor. Yo conecto mi espíritu con mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amo. Levante un momento sus manos conmigo ahí. Señor, te amo. Gracias, Señor. Acerquémonos al trono de la gracia, donde Jesús, nuestro intercesor. Acerquémonos al trono de la gracia, para hallar misericordia y la ayuda del Señor. Por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abre el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Acerquémonos con corazón sincero por el camino que Cristo nos abrió. Acerquémonos con fe y conciencia pura, donde Jesús entró como el gran precursor. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Gracias, Jesús. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes su palabra. Meditaba en algo, yo decía: Señor, gracias por el privilegio de predicar tus palabras, porque son tus palabras, no son las mías. Yo le decía: Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Es un privilegio, es un honor. Y le doy gracias también a mi papá por confiar en este servidor y confiarme a su oveja y a sus hijos para poder compartir la palabra del Señor. Quiero, antes de darles el tema
hice una introducción a este mensaje, quiero empezar diciendo algo que se ha venido degradando en la iglesia del Señor Jesús, y ha sido la sangre de Cristo como una base y una columna de la iglesia. Lamentablemente, la iglesia moderna se ha tomado la osadía de sacar la sangre de Cristo y se ha sustituido por consignas, motivaciones, prosperidad, positivismo que no cambian a nadie. Hoy el día el mensaje de la cruz, el mensaje de la sangre se ha escaseado en esto que se llama iglesia. En estos tiempos que nosotros como iglesia, es tiempo que nosotros como iglesia retomemos el mensaje de la sangre como una de las columnas principales que sostiene la iglesia. Hoy en día la sangre de Cristo se ha convertido en un amuleto para la iglesia y no como lo que es la vida de la iglesia. Mi mensaje en esta noche se llama atributos gloriosos de la sangre de Cristo. Número 1, la sangre de Cristo nos ha traído redención. Vamos a leer en Romanos 3:23 al 25. Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Comentamos el punto número 1. Claramente vemos acá que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestro Dios, nuestro Padre, nos tenía preparado el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para redimirnos y justificarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos saben que nuestro Padre Celestial tenía preparado desde antes de la fundación? Él sabía lo que iba a pasar. Por eso ese Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Gracias a esta sangre fuimos justificados de gratis. No nos costó nada, ni a ti ni a mí. Por lo tanto, lo mínimo que debemos hacer es valorar la sangre preciosa. Nadie tiene derecho legal, escuche bien esto, iglesia, nadie tiene derecho legal de cobrar ni hacer negocio a nombre de la sangre de Cristo. Por eso el evangelio que dice que tú des una ofrenda para recibir sanidad es ilegal, porque la sangre fue derramada para que nosotros gratuitamente, diga conmigo, gratuitamente, disfrutemos de sus beneficios. Al que pudiera cobrar, miren lo que yo apunté acá, el que pudiera cobrar es Jesús, porque Él pagó el precio y Él se ganó el derecho legal. Mas sin embargo, nunca Jesús te dirá que des una ofrenda y Él hará algo por ti. Como dice la Biblia, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, aquí está, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Damos gracias, damos honor, Señor, damos honor a tu sangre, a tu redención, Señor. Tú la pagaste, Señor. Por lo tanto, Señor, hemos sido redimidos de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Te doy gracias, mi Padre Celestial, por ser, Señor, esa sangre poderosa, Señor Jesús, que nos ha limpiado y ha limpiado nuestras conciencias de toda obra muerta. Yo apunté algo que es un dicho secular. Dice que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y lamentablemente muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos caído en no darle valor y aprecio a esa sangre que costó tanto. Porque como no nos costó a nosotros el dolor y el sufrimiento y el martirio, nosotros la tenemos en poco. Un ejemplo, mientras yo hacía este mensaje, yo meditaba en algo y se me venía algo a mi mente, algo tipológico, y pensaba en un padre que esté acá en la tierra solo, que tenga un solo hijo, que ese padre que tenga un solo hijo, y resulta ser que la humanidad tiene una enfermedad incurable, y ese padre que tiene ese hijo tiene el antídoto para esa cura. El mundo está clamando a ese padre,
y le está diciendo, farmacéuticas, todas las organizaciones de salud, está diciendo y quiere hacer un compromiso con el papá de decir, dame tu hijo por la salvación del mundo. Y el padre, wow, el padre dice, es mi único hijo, el único hijo que yo tengo, ¿cómo lo voy a dar? Pero al final el padre se decidió a regalar, a poner por ofrenda a su hijo, para redimir esa enfermedad que estaba azotando al mundo. Resulta ser que el antídoto salió, el mundo fue sano. ¿Y qué pasó? Usted sabe, el Señor me ministraba algo ahí y me decía, Freber, el mayor dolor que yo tengo como padre no es tanto de haber dado a mi hijo, sino es que no lo valoraron y no ha sido valorado muchas veces en la iglesia. Ese es uno de los dolores, que no tanto que yo di, que yo me despojé de mi trono para ir a la tierra, no, sino que no valoraron. Y pensaba en esa historia que básicamente me vino en el momento de ese hijo, y el padre se dolía no porque él entregó al hijo, sino que lo que al padre le dolió fue que el hijo que él entregó no fue valorado por el mundo. El mundo fue sano, el mundo se resolvió, pero él quedó sin su hijo. Y no tanto le dolía haber quedado sin su hijo, sino que no valoraron. Hay veces nos pasa igual con Jesús, nos pasa igual con la sangre de Cristo. No le damos el aprecio y el valor muchas veces. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Por su sangre hemos sido redimidos de la maldición del pecado, a causa del pecado de nuestros primeros padres. Escuche esto. Nuestros primeros padres, nuestro ADN espiritual fue adulterado por el pecado, pero por gracia a esa sangre gloriosa, nuestro ADN original fue devuelto a nosotros por medio de la preciosa sangre de Cristo. Hoy tenemos la pureza que Adán tenía desde el principio. Hoy somos justos por su sangre. Hoy somos santos por su sangre. Y se nos ha devuelto la dignidad de hijos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que hemos sido redimidos? Nosotros fuimos con nuestro ADN fue adulterado. Nuestro ADN fue, esa es la palabra, adulterado por el pecado que entró en nuestros primeros padres. Pero Jesús vino a recapturar todo lo que Adán perdió en un momento dado. Y nuestro ADN, como fue adulterado, el ADN del cielo, de la sangre de Cristo, fue impregnado en nuestro espíritu. Y ese ADN fue devuelto a nosotros. Amén. Ese ADN fue devuelto y Jesús hizo a través de su sangre una transfusión de sangre a nuestro ADN. Y nuestro ADN pudo ser devuelto, la dignidad, la justicia. Si Él te ve santo, si Él te ve próspero, si Él te ve puro, es por la sangre preciosa de Jesús. No es por ninguna obra. Podemos ayunar mucho, podemos orar mucho, podemos hacer todo lo espiritual, y sí lo hacemos. Pero todo lo que somos se lo debemos a la sangre de Cristo. Todo lo que somos se lo debemos a esa preciosa sangre que fue trazada en los cielos para podernos ver justos e íntegros, ver santos, ver puros. Gracias, mi Dios, por esa sangre preciosa. Dice Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Wow, gracias, Señor. Punto número 2: su sangre nos ha reconciliado con el Padre. Dice Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice Efesios, ahí mismo en el 2,
el Efesios 2, 15, 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear a sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Comentemos el segundo punto. Vemos claramente que nosotros estábamos perdidos y éramos enemigos de los pactos de Dios, pero su sangre nos vino a acercar a nuestro Dios y nos reconcilió con nuestro Creador. Gracias a esa sangre preciosa recapturamos esa comunión que un día Adán perdió en el Edén. Y hoy tenemos tanto los pactos y también tenemos esa libre entrada a su presencia. Antes solo podía entrar un sacerdote. Este punto me impactó. Esto que anoté acá. Antes solo podía entrar un sacerdote al lugar santísimo. En un sentido figurado, solamente él podía disfrutar su presencia. Hace más de 2000 años entró mi sumo sacerdote Jesús, el cual su objetivo no era solamente él disfrutar al Padre, sino que yo también subiera y entrara, y a la misma gloria que él un día tuvo con el Padre, nosotros la pudiéramos disfrutar otra vez. Cuando el Espíritu Santo me daba estas notas, yo miraba cómo el sacerdote cada año entraba en el Antiguo Testamento para la remisión de todo el pueblo. Pero si nos ponemos a pensar, el sacerdote entraba solo. Nadie más podía entrar a ese lugar santísimo. Al que entraba se moría. Solamente el sacerdote y Moisés podían entrar a la presencia de Dios. Y Jesús, por su sangre, mire qué privilegio nosotros tenemos. Nosotros como iglesia hemos sido privilegiados en que no solamente Jesús entró como un sumo sacerdote para remisión de nuestros pecados, sino que Jesús entró, pero te llevó a ti y me llevó a mí. Nos llevó al trono de la gracia, nos llevó a su presencia para que nosotros, esa misma gloria que en un momento Él disfrutó, tú y yo la disfrutemos también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Punto número 3. En la sangre de Cristo está la vida. ¿Cuántos saben que la vida está en la sangre de Cristo? Dice Juan 6, 53 al 56. Juan 6, 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Al que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Vemos claramente que Jesús fue muy enfático en estas palabras, donde él dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Estoy 100% seguro que si Jesús estuviera en este tiempo y nos hubiese dicho eso, lo crucificamos, porque era una herejía en ese tiempo que un hombre o un profeta o alguien dijera: si no beben mi sangre, si no beben mi sangre y comen mi carne. Y hasta ahora no se puede comer sangre. Era una total aberración, pero ellos no entendían a Jesús. Ellos no sabían que cuando Él ascendiera de esta tierra a los cielos, es que nosotros íbamos a celebrar esa gloriosa Santa Cena que nuestro Padre Espiritual mes con mes la celebra aquí en este lugar y allá en la Iglesia Central también. Es evidente que la iglesia del Señor, este acto tan solemne y tan importante hoy en día, se ha convertido en un simple memorial y no en la realidad de que estamos comiendo y bebiendo la sangre de Jesús. Incluso hay iglesias que no lo realizan. Por lo tanto, es la razón por la cual hay tanta enfermedad. Escuche bien, iglesia. La razón por la cual hay tanta enfermedad. No hay vitalidad en el cuerpo de Cristo. Hay tanto cansancio espiritual y físico porque están dejando por fuera la vida de la iglesia, que es la sangre de Cristo. Un creyente que no comulgue con el cuerpo y la sangre de Cristo es como un cuerpo que tenga anemia espiritual. Si tu cuerpo se desangra en asunto de minutos, tú mueres.
porque la vida está en la sangre. De igual manera, nosotros como creyentes debemos tener esa conciencia. Si la sangre no está en nuestro cuerpo espiritual, estamos anémicos y eventualmente aún se puede manifestar en nuestro cuerpo físico. Doy gracias, voy a hacer un paréntesis acá, que tenemos un hombre de Dios. De verdad, de verdad, de verdad, yo estoy agradecido con el cielo que tenemos un hombre de Dios que nos ha hecho énfasis en esto. Nos ha hecho no solamente participar de la Santa Cena, no. Es un hombre que nos está marcando y nos está haciendo conciencia que por la sangre de Jesús nosotros tenemos vida. Esa es la razón por la cual usted ve a mi padre espiritual, tiene 75, 76 años, y usted lo ve con esa energía y usted lo ve con esa vitalidad. Y veo gente aún menor que él, cansados, viejos, agobiados. Pero la razón por la cual, el Espíritu Santo me lo decía en esta tarde, la razón por la cual tu padre espiritual está así es porque él le ha dado el mérito. No simplemente él lo ha hecho simbólicamente, él lo ha hecho con la conciencia que nosotros necesitamos tomar esa sangre y comer esa carne de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. 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 Mi punto número 4. La sangre es nuestra protección en tiempos difíciles. ¿Cuántos saben eso? Que su sangre no ha perdido su poder. Su sangre sigue siendo nuestra protección en tiempos difíciles. Este punto me impactó tanto. Espero poder compartir lo que yo recibí. Éxodo 12. Pues yo pasaré en aquella noche. Ustedes conocen la historia, cuando vino la plaga que iba a matar a los primogénitos en Egipto. Usted conoce toda esa historia. Dice el 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres, de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Oiga el 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Comentamos el punto 4. Vemos acá claramente que Dios una vez más estaba estableciendo su pacto de protección con su pueblo mediante la sangre del Cordero. Es notable que este verso es un poco polémico en la actualidad, porque este verso deja en evidencia que para tener el pacto de protección se requiere sangre. No hay otra forma. Dios nunca ha cambiado, iglesia. Dios no puede violar sus leyes. Desde el principio ha sido así. Desde el principio, para la remisión y para la protección, Dios ha requerido sangre. Yo me ponía a pensar y yo decía: Señor, no es posible que los santeros, los brujos, tengan más revelación de la sangre de animales, y nosotros que tenemos la sangre del Cordero inmolada, nosotros no podamos tener esa conciencia de que por la sangre de Cristo nosotros podemos obtener protección. Amén. Gracias, Señor. En la actualidad, a la iglesia moderna se le ha hecho difícil creer que la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, ha sido derramada también para nuestra protección. La religión y la letra le ha quitado a la iglesia la protección, y la iglesia ha quedado sin cobertura. Por lo tanto, Satanás y sus demonios muchas veces tienen abatida a la iglesia por eso. Muchos creyentes como pastores se han suscrito a simplemente decir que la sangre de Cristo solamente fue para redimirnos del pecado, y se ponen muy espirituales diciendo que la sangre de Cristo fue para sanar nuestras almas, pero no para sanar nuestros cuerpos. Yo puse acá: lo siento mucho, yo dudo que un sacrificio tan cruel, tan amargo, tan degradante, tan destructivo para Jesús simplemente haya sido solamente para limpiarnos del pecado e irnos al cielo. 1000 veces no. ¿Cómo se le ocurre a la gente pensar que un sacrificio, Dios en carne, Él se encarnó en Jesús, Él nos dio a su Hijo a esta tierra, y simplemente podemos pensar que esa sangre vino a limpiarnos
y a llevarnos al cielo. Es imposible. Es imposible. Entonces estaríamos minimizando la sangre de Cristo y diciendo que la sangre de corderos de animales era superior a la sangre de Cristo. Dudo que la sangre del Hijo de Dios sea inferior a la de un animal. Yo en estos días, creo que le conté a mi papá, visité a una persona y la persona me decía palpablemente: Freber, la sangre de Cristo, porque él me preguntó de lo que estamos pasando, de toda la situación que está pasando en el mundo. Entonces yo le decía a él: nosotros hemos creído en la sangre. Y era un pastor. Y él me dice: pues yo quiero que sepas que la sangre de Cristo simplemente fue para limpiar nuestra alma, nuestras conciencias e irnos al cielo. Y yo le dije justamente esto a él. Yo le digo: entonces la sangre de los becerros, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos tenía más poder que la sangre de Cristo. No puede ser. La sangre de Cristo siempre tiene poder. La sangre de Cristo no pierde su poder. La sangre de Cristo tiene poder para guardarnos. Si aquella sangre de animales pudo guardar al primogénito de Israel, cuánto más la sangre de Cristo puede guardarte a ti y a mí en tiempos difíciles. Hemos creído en esa sangre. Hemos creído en esa sangre no solamente para redimirnos del pecado, sino para protegernos. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos la hija de Dios. No puede ser que esa sangre no tenga la capacidad de cubrirnos, de guardarnos, de librarnos del día malo. Dice Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros, aquí está lo que le estoy diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a lo inmundo santifican para la purificación de la carne. Imagínense que la ceniza, no solamente la carne, la ceniza de la becerra rociada a lo inmundo santificaba y para la purificación de la carne. Acá está la pregunta en el 14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Claramente vemos acá. Gracias, Jesús. Dele gracias. Jesús, le damos honor a la sangre. Si hemos obtenido algo, si estamos aquí como iglesia, si estamos en pie como iglesia de Jesús, se lo debemos a la sangre. Yo te pido que nos perdones, Jesús, porque hemos ignorado muchas veces nosotros, Señor, tu sangre preciosa, tu sangre que ha sido tan preciada desde el principio. Señor, perdónanos. Señor, yo sé que tú estás levantando gente, tú estás levantando hombres de Dios como mi Padre espiritual, que le dan el énfasis a la sangre de Cristo, le dan el honor que se merece a la sangre del Cordero. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero volver a repetir el verso 3. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Usted no puede, decía mi papá hace días, que usted no puede servirle a Dios con una conciencia sucia. No puede. La sangre de Cristo está para limpiar tu conciencia y que tú tengas libertad de poder adorarle y de poder servirle. Porque siempre que nosotros queremos servirle al Señor, está el acusador de los hermanos, Satanás, diciendo: hizo algo, tú pecaste, tú hiciste esto, te está juzgando, te está señalando que tú hiciste. Por eso dice acá que la sangre fue derramada para que nuestras conciencias fueran limpias y tú pudieras servirle al Dios vivo. Amén. Gracias, Jesús. Mi punto número 5: la sangre no es histórica, sigue teniendo vigencia. Diga conmigo: la sangre no es histórica, sigue teniendo vigencia. Debemos estar conscientes que esa sangre se derramó hace más de 2000 años, pero que todavía sigue teniendo vigencia.
quiero decirle que la sangre de Cristo nunca perderá su poder. Esa sangre todavía sigue clamando. Esa sangre todavía sigue limpiando del pecado. Esa sangre todavía sigue sanando al enfermo. Esa sangre todavía destruye la obra del diablo. Gracias, Señor. Vamos a leer Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si dice que habla, es presente. No dice que habló, dice que habla. Y sigue hablando. Si la sangre de Abel sigue clamando en el cielo, hazme justicia, hazme justicia, cuánto más la sangre de Cristo sigue todavía clamando, sigue todavía diciendo: Padre, perdónalos. Padre, no les tome en cuenta su pecado. Padre, perdónalos. Señor, no hagas tal juicio para ellos. Cuando yo hacía esto, eso es personal, eso no tengo verso para probarlo, pero el Señor me lo ministraba a mí. Y era esto: Freber, ¿tú sabes por qué yo no he hecho tantos juicios en el mundo? Por respeto. Y eso le estoy hablando del Padre. Por respeto a la sangre que está puesta en el cielo. Usted sabe de cuánto juicio esta tierra se ha librado. Usted sabe cuánta gente frontalmente se han rebelado contra Dios, se han rebelado contra los principios de Dios. Usted sabe cuánta gente se ha burlado de Dios, y usted los ve tranquilo, no les pasa nada. Yo quisiera saber si esa gente estuviera en el viejo pacto, si estuvieran vivos. Le aseguro que no estuvieran vivos. Usted sabe qué es lo que nos ha sostenido, y usted sabe qué es lo que este mundo lo ha sostenido. Que un juicio venga por completo y nos destruya. Porque en Sodoma y Gomorra pasó, ¿por qué no puede pasar en este tiempo? Pero usted sabe por qué Dios ha detenido su mano sobre esta tierra. Él me lo decía: por la sangre que está trazada en los cielos, que no le permite a Él, porque Él ha respetado, Él mismo Padre respeta la sangre preciosa de Jesús. Y por eso Él no ha decretado juicio sobre este mundo. Estamos protegidos por la sangre de Cristo, pero no podemos abusar la gracia de Dios. No podemos abusar la gracia de Dios ni la divina sangre de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi punto número 6 y mi último punto: la sangre me da salud espiritual y física. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente Él llevó vuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Isaías estaba profetizando lo que iba a pasar. Por herido de Dios y abatido. Mire lo que dice el 5 más: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo apunté algo importante aquí. Es evidente, vemos cómo Isaías profetizó la obra redentora, y muchas veces nos hemos quedado que simplemente Él llevó nuestros pecados y que la sanidad que Él trajo fue solamente espiritual. Escuche bien: de ninguna manera. Dios nos compartió a su Hijo para traernos salvación, liberación, justificación, pero también, escuche, pero también nos los dio para que nosotros disfrutemos en esta vida y la vida venidera, vida larga y salud divina, como dice la Biblia, que Él vino a darnos vida y en abundancia. Papá tiene un dicho y dice: yo odio la religión. Y la religión se queda simplemente en la letra. Simplemente la religión, si algo está escrito, no pueden salir de ahí, porque Dios no puede decir más nada de lo que escribieron, de lo que Él mismo, los hombres escribieron inspirados por Él. Yo quiero decirte que la sangre de Cristo no solamente fue para nosotros, como les decía al principio, no al cielo. La sangre de Cristo fue derramada en esa cruz para que tú tengas vida, para que tú tengas salud. No es posible que simplemente esa sangre se derramó, lo vuelvo a repetir una vez más, simplemente se derramó
traer salud a nuestra alma. Eso es lo que dice la religión, trae salud al alma nada más. No. La sangre de Cristo tiene el potencial de sanar en este tiempo. La sangre de Cristo tiene el potencial de redimir al que viene por esa puerta. La sangre de Cristo todavía. Usted sabe las millares de personas, los millares de personas que todavía no son salvos, que la sangre está ahí esperando para redimirlos. ¿Cómo podemos decir que la sangre de Cristo simplemente ha sido para libertar nuestra alma espiritual? No. Esa sangre todavía redime, esa sangre todavía sana, esa sangre todavía hace milagros creativos. Esa sangre todavía tiene vigencia en el mundo espiritual. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que los hombres digan, no importa lo que la religión diga, esa sangre sigue teniendo poder. Aleluya. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Ahí está lo que les estoy diciendo. Yo he venido para que tengan. Claro, esto que Jesús nos habló con mucha claridad, Él estaba hablando de la eternidad y también estaba hablando de vida acá en esta tierra. Creo que muchas veces ahí es donde pensamos que todo lo que Jesús decía era para el reino eterno y vivir una vida enferma físicamente en esta tierra, cuando Él vino a dar vida larga en esta tierra y vida eterna en los cielos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo no simplemente vino a limpiar nuestra alma, sino que vino a darnos vida aquí en esta tierra? Vida larga, vida larga. Yo rehúso a toda muerte prematura. Yo rehúso en el nombre de Jesús, Señor, a que el diablo siga matando a los jóvenes. Yo rehúso, Padre Santo, yo declaro que esa sangre tiene poder para limpiar, tiene poder para redimir, pero tiene poder para sanar a cada persona. Tiene poder para sanar a cada persona que tiene fe en la sangre. Yo vengo a decirte en esta noche, iglesia querida, no pierdas la fe en la sangre de Cristo. Por su sangre podemos ser sanados, por su sangre podemos ser librados, por su sangre podemos ser protegidos. Por su sangre, no por nosotros, no por el mucho ayuno ni la mucha oración, sino por la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yo escribí una oración. Quiero que la repitan conmigo. Ya terminé el mensaje. Básicamente vamos a repetir esta oración todos juntos. Yo le puse oración al Padre y a Jesús. Padre celestial, gracias por darnos a tu Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por ser el instrumento de redención para que yo tuviera vida eterna. Gracias, Padre, por acordarte de nosotros, que éramos enemigos de los pactos, pero tu infinita gracia y misericordia nos enviaste a tu Hijo para restaurar los pactos que una vez fueron dados a nosotros. Diga conmigo: Jesús, gracias, porque por tu sangre tengo vida eterna, pero tengo una vida abundante en esta tierra. Gracias, Padre, porque no nos dejaste desprotegidos. Nos cubriste y nos cercaste de la preciosa sangre de Cristo. Y no hay demonio ni principado que puedan penetrar el cerco de la sangre de Cristo. Diga conmigo: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que tu sangre nos da salud y vida. Por esa sangre puedo permanecer sano, próspero, bendecido, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, en el nombre de Jesús ahora oramos. Señor, dice tu palabra que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían.
De la misma manera que tú enviaste la palabra, Señor, y aquel criado sanó. Señor, de la misma manera nosotros podemos enviar la palabra. Ahora en este momento, ayúdeme, iglesia. Enviamos la palabra sobre cada persona enferma que nos está viendo en este momento. Señor, enviamos la palabra, Señor, de sanidad. Rociamos la sangre, sí, la sangre de Cristo la rociamos sobre cada persona, sobre cada cuerpo enfermo. Declaramos, Padre, que la sangre preciosa guarda, Padre, en el nombre de Jesús, cada vida en este país. Señor, rociamos la sangre preciosa en este país, Señor, en el nombre de Jesús. Rociamos la poderosa sangre del Cordero en todo este país, en todo Panamá. Y declaramos, Señor, que este país está resguardado por la sangre. Declaramos que mis hermanos están resguardados por la sangre. Declaramos, Señor, que mi papá, mi padre espiritual, está resguardado por la sangre de Cristo. Declaro el poder de la sangre, Señor, sobre mi madre espiritual, Señor. Declaro el poder Señor, de la sangre preciosa del Cordero, Padre, sobre su vida, Padre. Declaro que todos sus bienes, Señor, toda su descendencia está cercada con la sangre poderosa de Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Ayúdeme a darle gracias por su sangre. Y cotonobosenda. Y cabazonda nada más. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. No lo merecíamos. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Declaro, Padre, que nosotros valoraremos la sangre del Cordero. Nosotros valoraremos la cruz. Nosotros valoraremos el sacrificio perfecto en esa cruz, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amo. Les bendigo. Gracias por escucharme. Les amo de verdad. Son especiales para mi Padre espiritual, para mi vida.